Y para eso está aquí, por supuesto, Alberto Stuart. Muy buen lunes, ¿cómo estás? Buen lunes, Anita. Aquí muy contento de estar hablando de este tema. Mira, me tienes con el pelo así de punta. Bien harta me tienes. No, porque no. a mí me platicas de dinero, yo así se me empiezan a hacer los ojos cuadrados, me empiezo a desencajar, a poner muy tensa. Porque de verdad que para mí es tremendo. Yo no me imagino la gente en casa, como que tienes que tener un poco la gracia de administrarte o de entenderle, ¿no? A la numérica y a los números. No, y yo creo que todo no. ese rollo, ¿no? Yo creo que no hay que tensarnos, hay que relajarnos porque es un tema muy padre y además es lo que hemos hablado durante todo este tiempo es sofisticar justamente el ahorro. Ya no nada más es meter el dinero en una cuenta o en un cochinito, sino ¿qué hacemos más allá? O sea, hay que dar un paso más allá del cochinito. Hay que arriesgarnos un poquito. Arriesgarnos un poquito y sofisticarnos y aprender. O sea, necesitamos buscar información y aprender, no nada más quedarnos con que meterlo ahí, sino vamos un paso más allá. Ese es el chiste. Entonces el chiste aquí es, no solo qué bueno que usted le vaya muy bien, que guarde usted su dinerito, sin embargo, haga algo con ese dinerito. Invertir. Anímese e invierta. Invertir. Yo diría que invertir es el paso más allá de ahorrar, ¿no? ¿Y qué es invertir? Bueno, invertir es poner a trabajar tu dinero, hacer que trabaje por ti, ¿no? Y eso sí puede ser algo, a lo mejor que lo puedes meter en un negocio y eso es como que te tiene que generar un 30% al menos el negocio. Pero si tú no quieres meterte en un negocio, bueno, entonces, ¿qué instrumentos hay para ganar un poquito más y que ese dinero trabaje por ti, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que hablar. Y bueno, lo primero que hay que ver es qué perfil de inversionista tienes, ¿no? O sea, puede ser puedes tener un riesgo, un perfil conservador, un perfil moderado o un perfil más agresivo, ¿no? Claro. Entonces, si tienes un perfil conservador, que yo creo que es por donde vamos a empezar todos, o sea, los que no saben tanto de inversiones, pues vamos a ser un poquito conservadores, que no queremos arriesgar tanto nuestro dinero y es un plazo menor, ¿no? O sea, como dicen los estadounidenses, low profile, ¿no? Empezar con perfil bajo, vaya analizando básico. muy bien el terreno. Exacto, Ajá. ¿no? Entonces, cuando tú quieres invertir, tienes que analizar también qué plazo quieres invertir tu dinero, ¿no? O sea, hay plazo corto, hay plazo mediano y hay plazo largo. A menor plazo también vas a ganar menos. A mayor plazo tu rendimiento va a ser mayor. Eso en el caso de que tú inviertas en un negocio. Eso en el caso que inviertas en algún instrumento. El negocio ahorita no lo vamos a tocar. Un instrumento, dame un ejemplo de Un instrumento es un fondo emitido por alguna institución financiera. Ok, perfecto. Las instituciones financieras tienen fondos que están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones crediticias tienen que estar también registradas ante Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que no haya un riesgo. Entonces, si tú vas a invertir, tienes que considerar esas cosas, ¿no? Ok, perfecto. Una persona con un conocimiento triple básico que el que yo tengo no te preguntaría esto que quizá yo te voy a preguntar, pero es algo así como la bolsa o parecido a la bolsa o la por bolsa ahí. es todavía más sofisticado. Todavía es más... Ajá. Okay. Un fondo puede ser un fondo muy sencillo o un instrumento muy sencillo. Por ejemplo, CETES es un título que emite el gobierno para financiarse y en donde tú puedes invertir. Okay. Déjame regreso un poquito para los pasos antes de ir a ver qué instrumento vamos a elegir. Sí. Lo más importante es el plazo en el que quieres invertir, o sea, corto, mediano o largo, ¿no? Y como te digo, a menor plazo, pues menor rendimiento. A mayor plazo, mayor rendimiento, ¿no? Esas son las cosas que tú tienes que considerar. Entonces, la inflación ahorita es de 2.76. La inflación es el dinero que tú tienes se te va a devaluar en un 2.76 ahorita. Es decir, pierde su valor adquisitivo así, ¿no? Entonces, cualquier inversión que tú elijas, tienes que considerar que hay una inflación. Entonces, si la inversión te está dando el 4%, réstale el 2.76 y ese va a ser el porcentaje real de inversión que te va a dar. Claro, el porcentaje, ¿sí? De tu ganancia. De tu ganancia, exactamente. Entonces, ya ven cómo no es complicado, es bastante sencillo. Y yo sí. Pueden invertir desde 5,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esas son las cosas que ustedes tienen que considerar. Hay opciones que pueden ser CETES, fondos de inversión. Los CETES te dan 3%, 3.75% más o menos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienen que ustedes considerar. Pueden invertir también en dólares. Claro. Son fondos que van al banco y compran algún fondo virtual en dólares
y también no es tener los dólares como tal, pero es un fondo. Podrían ir a comprar los dólares, nada más tienen que tener dónde guardarlos para que sea seguro, ¿no? Entonces, lo recomendable es sí guardar y sofisticarnos un poquito más. Sofisticarnos. O sea, empezarnos como a documentar. Exacto. Para poder ampliar nuestros horizontes y buscar en dónde invertir. ¿Por qué? Para generar, para que el dinero no esté estático, el que esté generando algo que pues, nos dé y una analizar ganancia. tu perfil. Claro. Analizar tu perfil de inversión, como ya dijimos, ¿no? Entonces, si tú vas a invertir en algo que tiene riesgo, que es la bolsa, por ejemplo, entonces tienes que saber que en la bolsa tienes que tenerlo a mucho más largo plazo. Yo ahorita recomiendo que empiecen con fondos muy moderados. Perfecto. Pues bueno, Alberto, este tema da para muchísimo. Está en mi Twitter, puse algún en mi Twitter, a Trasciende Futur, hay algunas cosas. Trasciende Futur es el Twitter de Alberto Stuart, en donde te pueden contactar y también les puedes contestar una que otra duda a la gente, ¿verdad que sí? Por supuesto. Pues perfecto, pues muchísimas gracias. Qué importante de verdad aprender sobre nuestras finanzas personales y bueno, tener oportunidad de ampliar nuestros horizontes, por supuesto, pero también de hacer rendir mejor nuestra lanita, ¿a poco no? Exacto, Anita. Muchísimas gracias.